Bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la voz de la esperanza. Si te has conectado por la televisión, YouTube, Facebook, por audio, gracias por acompañarnos. Si estás en las redes sociales, este es el momento para compartir este estudio con otros. Que Dios derrame sus abundantes bendiciones sobre ti y los tuyos. ¿Qué te parece? Oremos. Padre que moras en los cielos, qué alegría volver a estar con nuestros amigos y amigas en este segmento donde nos compenetramos en las verdades celestiales. Bendícenos y, Padre, pon en nosotros las palabras que debemos decir para honrar tu santo nombre. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, de nuestra parte y en nombre de la voz de la esperanza, saludamos fraternalmente a Elvi Suárez. Nos escribió diciendo: cuando llegué a California, pasaban un programa de radio cada semana. La voz de la esperanza era como la voz del cielo. Eso me llevó a buscar diferentes religiones y Dios me guió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para mí y mi linda familia ha sido una gran bendición. Agradezco a la Voz de la Esperanza por su fidelidad. Es un gran ministerio que ofrece programas para que yo siga compartiendo la palabra de Dios. Soy miembro de la Iglesia Adventista de Antioch, California. Hermoso testimonio de conversión, hermana Amén. Elvi. Nos emociona ver cómo la voz de la esperanza fue utilizada por Dios para que usted y su familia conocieran la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Amén. Que su fe sea fortalecida diariamente. Así sea. Y saludos a nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia Adventista de Antioch, California. Bien, repasemos la lección número 5 para el 31 de enero 2026. Se titula Brillar como luces en la noche. ¿Cómo podemos hacer brillar nuestra luz? ¿Será que nuestra vida y creencias tienen influencia? ¿Será que nuestra experiencia con Dios nos hace, brillar? En el contexto del gran conflicto entre el bien y el mal, la luz es lo opuesto a las tinieblas. Así es. El texto de esta semana se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos del 14 al 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo enseñaba aspectos prácticos de la vida, ¿no es cierto? Y considerando el anhelo de Dios por la salvación del ser humano, el apóstol se dedicó al cumplimiento de esa salvación con un espíritu alegre, lleno del amor de Cristo. En verdad, lo que sucedía era que el crecimiento cristiano de los filipenses los debía llevar a vivir de tal manera que iluminaran este oscuro mundo de pecado con la luz de Cristo. Pero las palabras de Pablo son también apropiadas para nosotros. Los que formamos la última generación, los que vivimos en un tiempo, cuando las tinieblas de las huestes del enemigo de Dios son más densas que en cualquier etapa de la historia humana, vemos que hay algo relevante en nosotros, la esperanza de Cristo Jesús. Ahora, como hijos de Dios, debemos levantarnos y resplandecer con un brillo especial. Cuando mostramos lo que la palabra de Dios ha realizado en nosotros, cuando hablamos con claridad y sencillez, irradiamos luz a otros, como el verdadero camino de la vida. Dios le dijo al pueblo de Israel que debían obedecer, porque su obediencia significaba sabiduría.
Y esa sabiduría o inteligencia ante los ojos y los oídos de los pueblos que los rodeaban era lo que causaba que exclamaran las palabras de Deuteronomio 4:6. Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Ese conocimiento y sabiduría son nombrados en forma metafórica como luz. Hay dos clases de luz en el mundo. Podemos percibir una, ambas o ninguna. Cuando nacemos en este mundo, distinguimos la luz física y por ella aprendemos de la obra de nuestro Creador en las cosas que vemos. Sin embargo, aunque esa luz es buena, hay otra luz, una luz tan importante que el Hijo de Dios tuvo que venir para declararla e impartirla al mundo. ¿Saben así? Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Maravilloso versículo. ¿Sabes? Helen Keller. Oh, sí. Ella perdió la vista y el oído a los 19 meses de edad. Estaba bebecita todavía. Bueno, sufrió una enfermedad, ¿no es cierto? Pero esa mujer llegó a ser una autora, activista política y buenísima oradora. Aún siendo sordo-ciega, ella veía lo que muchos no veían. Y en uno de sus libros, Helen Keller describió su experiencia. Puedo ver, dijo ella, y puedo ser feliz en lo que llaman la oscuridad, algo que para mí es oro. Puedo ver un mundo creado por Dios, no un mundo creado por el hombre. Bueno, en cierta manera, como hijos de Dios, esa es nuestra experiencia también. Vivimos en medio de la oscuridad mundanal, pero seguimos el camino de la luz de Cristo. Definitivamente, Nessie, no podemos decir que pertenecemos a la luz y cometer las obras de las tinieblas. Eso sería renunciar a la luz y volver a la oscuridad del pecado y la muerte. Claro. Por esa razón Jesús dijo en Mateo capítulo 5, 14, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, ¿cómo podemos ser esa luz? Solo mediante una estrecha relación con Jesús, Amén. La verdadera luz que alumbra a todo ser humano. Claro que sí. Bueno, la lección de esta semana se centra en 3 temas principales. Número 1, la relación entre la fe y las obras. Número 2, nuestro llamado a ser luces para el mundo, siguiendo los pasos de Jesús y compartiendo nuestra fe con los demás. Y número 3, las pruebas y dificultades que enfrentamos en nuestro caminar cristiano nos fortalecen para afrontar mayores desafíos en la obra de Dios. Bien, analicemos entonces el estudio del domingo 25 de enero titulado Mostramos lo que Dios produce. Tremendo título, porque tiene un significado particular. Claro. Vivir dentro del designio de Dios es como tener un mapa que nos guía. Amén. Un GPS divino. Dios nos creó con un propósito y ese propósito da sentido a nuestra vida. Claro. ¿Sabes, hermano? Eso era parte de lo que Pablo deseaba enseñar a los filipenses. Primero, les presentó a Jesús como el ejemplo perfecto de humildad y obediencia a la voluntad de Dios. Luego, los elogió por su obediencia a Dios al recibir el mensaje del Evangelio y entonces los exhortó a perseverar en esa obediencia. El consejo paulino fue y sigue siendo práctico. Pablo siempre enfatizó que la vida cristiana debe vivirse con profunda seriedad y al mismo tiempo con alegría.
La alegría en la fe nace de nuestro asombro reverente hacia Dios. Y la seriedad se origina de nuestra dedicación al seguirle. El mensaje es claro en Filipenses 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocuparnos en nuestra salvación. Esto es tremendo concepto. Esta instrucción no apoya la idea de la salvación por las obras, no, de ninguna manera, porque somos salvos por gracia, mediante la fe. Sin embargo, esa gracia nos induce a hacer buenas obras. ¿Saben? Sí, tales obras son muy importantes. Sí, son el fruto de la gracia que ha efectuado nuestra salvación. Y en todo ese proceso es Cristo, claro. Cristo y más Cristo. Amén. Muchos son atraídos a la vida cristiana, pero no están dispuestos a tomar en serio las condiciones para recibir la recompensa celestial. Si pudiesen ganar la salvación sin esfuerzos de su parte, estarían satisfechos de recibir todo lo que Dios pudiera darles. Pero las Escrituras enseñan que debemos cooperar con la voluntad y el poder de Dios. Claro que sí, claro que sí. En Lucas 13:24, Jesús dijo que debemos esforzarnos para entrar por la puerta angosta. Colosenses 3:9 afirma que debemos despojarnos del viejo hombre. Hebreos 12:1 nos insta a dejar todo peso y correr con paciencia. Santiago 4:7 nos exhorta a resistir al diablo. Y Mateo 24:13 dice que debemos perseverar hasta el fin. Leo del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 76 y 77. Cuando multitudes de hermanos falsos se distingan de los verdaderos, entonces los que están ocultos se manifestarán y con expresiones de alabanza en sus labios se alistarán bajo la bandera de Cristo. Mientras más oscura la noche para el pueblo de Dios, más resplandecientes las estrellas. Satanás acosará severamente a los fieles, pero saldrán más que vencedores en el Señor. Tengamos esto en claro. La salvación no se alcanza por medio de las obras, pero debemos ocuparnos en ella. Claro. La salvación proviene únicamente por la mediación de Cristo, pero se adquiere mediante nuestra cooperación con Cristo. Amén. Amén. O sea, por más que reconozcamos nuestra completa dependencia en los méritos, la obra y el poder de Cristo, debemos también estar conscientes de nuestra obligación de vivir por la gracia de Dios, una vida en armonía con los principios celestiales. Así es. Siempre es importante considerar todo lo que la Biblia enseña acerca de un mismo tema, especialmente el tema de la salvación. Hermano, hermana, debemos temer, no sea que nuestra voluntad no esté continuamente rendida a Cristo o que los rasgos carnales de nuestro carácter predominen en nuestra vida. Debemos evitar confiar en nuestra propia fortaleza, apartar nuestra mano de la mano de Cristo o intentar caminar solos por la senda cristiana sería algo detrimental para nuestra vida espiritual. Ahora, el temor que debemos tener nos induce a estar vigilantes contra toda tentación. Nos insta a humillar nuestra mente, a tener cuidado de no caer, pero sobre todo nos ayuda a entregarnos en todo momento a Cristo, el único que puede darnos la vida y la victoria.
Indudablemente, Dios proporciona tanto el estímulo para nuestra determinación inicial de aceptar la salvación, como el poder para que esa decisión sea totalmente eficaz. Esto no significa que somos completamente pasivos, sometidos únicamente a la disposición de Dios, no. Significa que Dios nos influencia para que despertemos nuestro deseo de ser salvos. Dios nos capacita para desear alcanzar la salvación y Dios nos proporciona la energía para hacer eficaz esa decisión, para que la salvación se efectúe en nuestra vida. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la redención es presentada en la Biblia como una obra de cooperación entre Dios y nosotros. ¿Sabes, Nesí? Dios proporciona primeramente todo el poder necesario para que en respuesta nosotros lo utilicemos. Claro. La lección pregunta: ¿cómo has experimentado la obra de Cristo en ti? ¿Podrías tú, Nesí, concretar algunas ideas sobre este asunto? Claro que sí, Omar. En realidad, cuando pienso en la obra de Cristo en mí, eso implica una renovación espiritual, ¿no es cierto? Así es. Completa. Me hace una nueva criatura definitivamente. Me permite vivir una vida de buenas obras, para que yo sea guiada por el camino correcto de la fe y definitivamente aprenda a amar a Dios en todos los aspectos de mi vida. Ahora, hermano, hermana, ¿será esta la obra que Cristo está realizando en ti? Es nuestra oración que así sea. Seguimos con la parte del lunes, 26 de enero. Se titula Luces en la oscuridad. La verdad que es un privilegio estudiar la Biblia contigo. Amén. Dinos, ¿has visto los repasos cortos que estamos grabando para cada día de estudio? Puedes encontrarlos en el canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Así es. Si estás en las redes sociales, comparte este estudio para que otros puedan también recibir la luz celestial en sus vidas. Ahora dime, ¿conoces a personas que siempre están, reclamando, refunfuñando? En Filipenses capítulo 2, versículo 14, Pablo instó a los creyentes a hacer todo sin queja ni discusión. Ah, las quejas. Así es. Bueno, nos quejamos del clima, nos quejamos del tráfico, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra iglesia, nuestras amistades, nuestros familiares, cualquier cosa que no resulte como esperamos, ¿verdad? Es que, la queja es un pecado que con facilidad nos envuelve, hermanos. ¿Y qué de las discordias, Omar? Así es. Son ponzoñosas. Bueno, las discusiones en la iglesia suelen surgir por diferentes teologías presentadas o cuestiones éticas y sociales como la política y el secularismo. Y también pueden basarse en prácticas y costumbres. ¿Sabes? Dios nos llama a ser pacificadores, no provocadores a edificar, no destruir, a ser puros de corazón, no alborotadores. Pablo señaló en Filipenses 2:15 que debemos resplandecer como lumbreras en este mundo oscuro. Recuerdo cuando nuestros hijos eran pequeños, acampábamos a menudo. Y los que somos aficionados a los campamentos, sabemos lo que eso nos aporta y por qué nos gustan tanto.
Bueno, nos conectamos con la naturaleza, nos alejamos del estrés, disfrutamos de estar juntos en familia y también gozamos de actividades al aire libre. Omar, yo no sé tú, pero yo recuerdo esas noches oscuras, lejos de la ciudad, con el cielo repleto de estrellas. Es un espectáculo único, ¿no es cierto? Un regalo de Dios. Y cuanto más oscura es la noche, más brillantes se ven las estrellas. La verdad que sí, tenemos hermosos recuerdos de esos campamentos que hacíamos con las iglesias, con nuestros hijos. Debido a la ausencia de la contaminación lumínica, las estrellas se ven con claridad impresionante. ¿Cierto? Lo mismo ocurre con nuestro testimonio. Cuanto más oscura es la moral que nos rodea, más marcado es el contraste entre la vida de los que somos verdaderos seguidores de Dios y la de los mundanos. Ahora, ¿sabes, hermano? No debemos permitir que las luces artificiales de las ideas, presiones y prácticas frívolas hagan que nuestro testimonio se desvanezca o desaparezca por completo. Ahora, además de ser luces, Filipenses 2:15 nos insta a ser irreprensibles, sin mancha. Esto significa ser intachables, palabra usada para describir a Job. El vocablo griego traducido como intachable significa literalmente puro. Jesús recalcó que sus seguidores debemos ser sencillos como palomas, dice Mateo 10:16. Y Pablo en Romanos 16:19 nos insta a ser inocentes acerca del mal. Creo que necesitamos implementar un filtro en nuestra vida. Lo que vemos y oímos es sumamente importante. Los cristianos sin filtro ven los mismos shows y las películas que los no cristianos. ¿Saben? Sí, los cristianos sin filtro escuchan la misma música mundanal. Los cristianos sin filtro se involucran en conversaciones, yo diría triviales, y ni se sienten incómodos. La lección de este día pregunta: ¿cómo puedes purificar las áreas de tu vida contaminadas con mundanalidad? Ahora te lo hago a ti, decir esta pregunta. ¿Cómo tú contestarías esta pregunta que le hemos hecho a nuestro público? Bueno, Omar, es lo que explicaste del filtro, yo creo, ¿no es cierto? Si yo estoy acostumbrada a tomar agua no filtrada, agua que no es potable, a menudo, se va a acumular esas inmundicias en mi organismo, especialmente mis riñones lo van a sentir, ¿no es cierto? Y entonces sufriré problemas de salud, lógicamente, pero si yo cuido mi salud, cuido lo que tomo agua filtrada, entonces mi cuerpo me lo va a agradecer. Claro. De la misma manera, las partículas de mundanalidad son como el sarro, como las inmundicias que se van acumulando. Sí, poco a poco, en forma paulatina, empiezan a filtrarse en nuestras fibras más íntimas. Seguro que sí, en manera imperceptible van haciendo daño y enferman nuestra vida espiritual. Lógicamente, no debemos ser cristianos sin filtro, entonces. Claro, tienes toda la razón. Pablo anhelaba que sus conversos poseyeran una reputación intachable. Sabía que el buen nombre de Dios en el mundo depende en parte de la reputación de sus hijos. Sí era. También explicó cómo debemos vivir en Filipenses capítulo 2, versículo 16, y dice así: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
Oh, entonces debemos resplandecer con un brillo especial. Debemos mostrar lo que el poder divino realiza en nuestras vidas y debemos hablar al mundo claramente y sencillamente, presentando a todos los que nos rodean el camino de la vida y la luz. Porque como seguidores de Jesús somos luces, hermanos, porque reflejamos la luz perfecta de Cristo. Ahora, Pablo sabía que el propósito de nuestra vida solo se alcanzará cuando Jesús regrese. Es cierto. Él sabía que cualquier regocijo que podamos disfrutar ahora, debido a nuestra fragilidad humana, podrá dejar de ser un verdadero regocijo en el día final. Cuán cierto es. Lo que sí buscaba el apóstol era, yo creo, gloriarse del resultado de sus labores en el día de Cristo. Seguro. Porque ese regocijo sería permanente, ¿sí? Y será permanente, claro. ¿No es cierto? Llegará el momento, hermano, hermana, cuando cada obra será examinada. En estos tiempos, la práctica de David es una gran guía para nosotros. Él cometió muchos errores, pero aconsejó en Salmo 101:3 y él mismo escribió y exclamó: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Oh, hermano, hermana, no temamos ser diferentes. Nuestra fe debe distinguirnos, nuestro objetivo es brillar como luces. Y la única manera de lograrlo es refutar la conformidad con este mundo, aferrándonos a la palabra de vida. Nuestras decisiones van a determinar si hemos vivido con la mirada fija en el día de Cristo o si hemos corrido en vano. Bien, pasemos al estudio del martes 27 de enero titulado Un sacrificio viviente. Tremendo esto. Pablo contemplaba la vida de los filipenses como una libación derramada sobre el sacrificio. ¿Qué significa esto? Leamos Filipenses capítulo 2, versículo 17. Y dice así: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Esta imagen se basa en la antigua práctica de las libaciones. Consistía en derramar un líquido, aceite, vino o agua como ofrenda para Dios. El supuesto despilfarro de un líquido valioso en un acto de devoción quizá nos lleva a recordar cuando María ungió la cabeza y los pies de Jesús con el aceite de nardo puro, muy costoso. Cierto. Ahora, aunque no era una libación literal, sí representaba un sacrificio enorme que ilustró adecuadamente el sacrificio infinito de Jesús. Y en el caso de Pablo, él estuvo dispuesto a dar incluso su vida para acompañar el fiel testimonio de los filipenses. Claro, si eso contribuía a la promoción del Evangelio. Si Pablo hubiera sido ejecutado por difundir el Evangelio, se habría contentado en realidad, porque su vida estaba siendo derramada como ofrenda a Dios. Ahora, notemos, hermano, hermana, que en el Antiguo Testamento las libaciones solían acompañar un sacrificio. Pablo consideraba la entrega de su vida como el complemento apropiado al sacrificio y servicio de los creyentes de Filipos, quienes, claro, por la fe, habían elegido consagrar sus vidas a Dios como un sacrificio vivo. Ahora, claro, el apóstol no creía que hubiera ninguna virtud particular en dar su vida, pero decirlo animaba a los filipenses a un sacrificio más abnegado. ¿Cómo lograban esa meta? Bueno, los primeros cristianos, incluidos los filipenses, compartían activamente su fe.
Predicaban el evangelio de casa en casa, ofrecían sus hogares para que los interesados estudiaran las escrituras y fundamentaban sus creencias en la palabra de Dios. Bueno, nuestros pioneros adventistas hicieron algo parecido, lo mismo. En vez de depender de los pastores para propagar el mensaje entre sus vecinos, ellos también compartían su fe, impartían estudios bíblicos y preparaban a las personas para el bautismo cuando el pastor volvía a visitarlos. Omar, en cuanto a esto yo fui testigo. En realidad, cuando fuimos misioneros con mis padres, navegando en los barcos Luceiro en el Amazonas, Brasil, ¿no es cierto? Y en aquel entonces, bueno, hoy también esa selva es enorme y el terreno selvático inmenso para cubrir, demorábamos meses navegando por los ríos para visitar nuestras iglesias adventistas y también ofrecer cuidado médico-dental. Pero cuando llegábamos a nuestras iglesias adventistas, mi papá, el pastor Aníbal Pitao, les preguntaba a los ancianos cómo estaba todo. Y ellos con alegría reportaban la obra que habían estado haciendo en nuestra ausencia. Le decían a mi papá: pastor, todo está bien. Hay 80, 100, 150 nuevas almas listas para el bautismo. Esos hermanos fieles sacrificaban todo con tal de propagar las buenas nuevas de salvación. Amén, amén. Ahora, como un sacrificio vivo, ellos trabajaban para difundir el evangelio, igual que los primeros cristianos. Hermanos, ¿acaso no deberíamos nosotros hacer lo mismo o más? Leamos de Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando oímos la palabra sacrificio, pensamos en renunciar a algo que deseamos por el bien de otros. Por ejemplo, los padres renuncian a dormir para cuidar a sus niños enfermos. O un esposo deja de lado una carrera importante por el bien de su esposa. O los abuelos renuncian a ciertos planes después de jubilarse para poder ayudar a cuidar a sus nietos. Ahora, Omar, a menudo nuestros sacrificios en realidad nos cuestan relativamente poco. Así es. Incluso los sacrificios que consideramos grandes, como dejar un trabajo para cuidar a un padre anciano, eso no nos cuesta la vida. Y la lección pregunta: ¿qué significa para ti ser un sacrificio vivo? ¿Podrías comentar en cuanto a esto, Omar? Bueno, un sacrificio vivo para mí significa dejar todo ese egoísmo, dejar la mundanalidad y el llamativo de la carne. Lo que Pablo explicó, muchas cosas me apetecen hacer, pero lucho contra mi propia carne. Claro. Entonces hay que sacrificar eso que nos gusta, ese apetito a lo mundano, ese apetito a las cosas, las pasiones del mundo, las cosas que el mundo glorifica, y dejar eso es un sacrificio en sí, porque estamos enviciados con las cosas del mundo. Cuán cierto, Omar, es cierto eso. Entonces, el sacrificio está en dejar todas esas cosas para seguir al Señor y hacer... A Cristo Jesús. Seguro, con hacer Él lo que Él juntamente desea. estamos crucificados. ¡Wow! Tremendo. Claramente, hermano, hermana, el sacrificio cristiano consiste en las acciones de una persona viva, consciente. Al adorar a Dios, utilizamos todas nuestras energías y facultades consagradas a su servicio. Todas nuestras capacidades son conservadas en pureza y santidad
De lo contrario, nuestra consagración no puede ser aceptable delante de Dios. Hermanos, la consagración en sí hace que nuestra vida de pureza y santidad sea un acto de culto espiritual. Amén. Ofrecemos nuestro ser en un acto de servicio religioso que involucra la razón. Por eso Pedro describió a los creyentes como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. Muy cierto, Omar. Y sacrificar nuestros hábitos negativos, las dudas que albergamos, las luchas que enfrentamos contra el mal, puede no ser fácil. Pero cuando hacemos el sacrificio para honrar a Dios, por nuestro bien y de los demás, seremos los mejores sacrificios vivos. Amén. Hermano, hermana, necesitamos entregarnos al Señor sin retener nada. Necesitamos ser una ofrenda viva para Él. Necesitamos buscar ser transformados para reflejar en nuestra vida el perfecto amor de Jesús. Continuamos con la sección del miércoles 28 de enero. Se titula Un carácter probado. Es un privilegio estudiar la Biblia. Amén. Agradecemos tu compañía. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza y compartir este estudio con otros. De la descripción de Timoteo, en Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 23, inferimos cualidades esenciales para un ministerio exitoso. Amén. Pablo describió a Timoteo como alguien que tenía su mismo ánimo, compatibles, alguien que se preocupaba por los demás, alguien que buscaba a Jesús, que tenía un carácter probado y demostraba una actitud servicial. Tremendo, ¿no es cierto? Sí. Que digan eso de nosotros. Es cierto. Timoteo fue corremitente de la carta a los filipenses. Y Pablo puntualizó su valiosa contribución, lo llamó su colaborador. Claro. Lo describió como un evangelista que fue enviado a Macedonia y varias veces a Corinto, a Éfeso también, claro. ¿No es cierto? El apóstol se refirió a Timoteo como alguien que estaba afín o unánime con él. Así es. ¿Sabes, hermano? La palabra griega que significa igual en alma sugiere que Timoteo era como Pablo, incluyendo su compromiso con Cristo, sus enérgicos esfuerzos por difundir el evangelio y su preocupación por los filipenses. Podríamos decir que Timoteo era como un segundo Pablo. Puesto que el apóstol no podía investigar personalmente la condición de la iglesia, el mejor sustituto era recibir un informe de parte de Timoteo sobre la condición espiritual de los filipenses. Timoteo era joven, era hijo espiritual de Pablo y respetaba esa relación y se comportaba conforme a ella. Heredó de su padre espiritual sus intereses y su afecto. Nadie podría haber cumplido mejor la tarea que se presentaba como este joven, interesado genuinamente en el bienestar de sus hermanas y hermanos en la fe. Ay, cuánta escasez existe hoy de tener el mismo ánimo de Pablo, ¿no es cierto? Hombres y mujeres de celo ferviente, espontáneo y abnegado, pero esos hombres y mujeres son los que más necesitan al Señor Jesús. Notemos que ambos, Timoteo y Pablo, poseían la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es lo único que nos capacitará para tener éxito al conducir a la iglesia de Dios en estos últimos días. La iglesia es el objeto supremo del amor de Dios. Los que pensamos como Cristo, seamos laicos o líderes, tendremos la misma actitud y velaremos con la misma solicitud por
cada miembro de la iglesia. Pablo estableció un contraste entre los que estaban dedicados a los intereses de la iglesia y los que se preocupaban principalmente por sí mismos. Pablo y Timoteo estaban dedicados a una causa común, la salvación de los hijos extraviados de Dios. Pareció haber bastante trato entre la iglesia de Filipos y el joven evangelista Timoteo, porque él estuvo con Pablo cuando fundó esa iglesia. ¿Saben? Sí, posiblemente visitó a Filipos. Seguro. Durante el tercer viaje misionero que él efectuó. Y los cristianos filipenses sabían cómo el carácter de Timoteo había sido probado y aprobado. Estaban enterados de su adhesión al apóstol Pablo y su fidelidad en el servicio del evangelio. Así era, Omar. Indudablemente, Timoteo era considerado en alta estima. Si juzgamos su carácter por las instrucciones que Pablo le dio en 1 y 2 de Timoteo, sacamos la impresión de que Timoteo era amoroso y afectuoso, Sí. no dominante. Y Pablo vio la necesidad de alabar con énfasis a su joven compañero. Describió a Timoteo como alguien que había sido puesto a prueba intensamente por las dificultades y cuyo carácter y servicio siempre demostraron ser genuinos. ¿Qué haces tú, hermano, hermana, cuando pasas por duras pruebas? ¿Eres afectuoso y amoroso como Timoteo? Son las experiencias difíciles de la vida las que ponen a prueba nuestra fortaleza y también revelan nuestra verdadera esencia. Es interesante que la autora Elena G. de White, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 323, dice: la vida es una disciplina. Habrá provocaciones que prueben su genio. Y es afrontándolas con el espíritu debido como se desarrollan las gracias cristianas. Si se soportan mansamente la injuria y los insultos, si se responde a ellas con contestaciones amables y a los actos de opresión con la bondad, se dan evidencias de que el Espíritu de Cristo mora en el corazón. Si las penurias y molestias que fuimos llamados a soportar se soportan bien, desarrollan en el carácter virtudes como las de Cristo y distinguen al cristiano del mundano. Dios desea formar en nosotros el carácter de Cristo. Amén. Pero esa es una obra compartida entre Dios y nosotros. Así es. Y la lección te insta, hermano, hermana. Piensa en las provocaciones, dificultades y molestias que has enfrentado recientemente. ¿Las has soportado pacientemente y sobrellevado bien? ¿Qué puedes hacer para que estas experiencias te ayuden a ser más disciplinado? Ay, Omar, ¿podrías comentar un poco en cuanto a esto? Bueno, sí. Últimamente, tú y yo hemos pasado por duras pruebas. Pruebas fuertes que a veces pueden desanimar, que pueden llevarte al punto del colapso, de decir por qué estamos siendo tratados de una manera o de otra, que nos pueden llevar a buscar represalia, enojo, venganza, un espíritu agrio, un espíritu belicoso. Pero sabes, Nesí, Cristo nos ha demostrado el verdadero comportamiento. Claro que sí. El comportamiento debe ser un comportamiento de mansedumbre. Si Cristo mora en mí, tendré los frutos del Espíritu. Claro. Tendré los frutos de un buen cristiano. Cristo en mí hace ese cambio de lo rústico, de las asperezas.
entonces yo no voy a buscar las opciones mundanas para resolver esos problemas, aunque me hayan ofendido. Voy a buscar siempre la verdadera opción. Si Cristo está en mí, ¿quién contra mí? Claro que sí, maravillosa respuesta, Omar, y en realidad debemos reconocer que Dios está al control de todo, ¿no es cierto? Que Él obra para nuestro bien constantemente. Claro. Ay, hermano, hermana, Jesús es nuestro ejemplo supremo. Él sí soportó dificultades, pero nunca retrocedió. Hebreos 12:2 dice que Jesús soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él. Sí conocía el sufrimiento que la cruz iba a causarle, pero su gozo anticipado le permitió seguir adelante. Él sabía cuál sería la recompensa, la redención de toda la humanidad. Así también nosotros podemos encontrar esperanza para soportar, si consideramos las recompensas que Dios nos ha prometido. Bien, escudriñemos el estudio del jueves 29 de enero titulado Estimen a los que son como Él. Bueno, en los últimos versículos de Filipenses capítulo 2 se presenta a Epafrodito. Así es. Y es una persona muy interesante, ¿no es cierto? Sí. Quien solo es mencionado en esta carta. Epafrodito había sido el portador de un donativo monetario de parte de la iglesia para Pablo y había servido bien al apóstol. Pero su regreso a Filipos con la carta de Pablo tuvo que ser pospuesto porque Epafrodito contrajo una enfermedad que casi lo llevó a la muerte. Ay. Bueno, si juzgamos por su nombre en realidad, que hace referencia a la diosa Afrodita, Epafrodito era un converso proveniente de un entorno pagano. Claro. Pero, hermano, hermana, por la entusiasta descripción de Pablo, vemos que Epafrodito participó de actividades misioneras similares a las del apóstol. Como estaba él en libertad, realizaba labores que Pablo no podía realizar. Sufrió vituperios, peligros, y por eso mereció ser considerado compañero de milicia. Quizás Epafrodito estuvo dispuesto a arriesgar su vida, afrontó conflictos al querer difundir el evangelio. Notemos algo interesante. Epafrodito fue designado por la iglesia de Filipo como mensajero, apóstolos en el griego, para atender las necesidades de Pablo en la cárcel. Los filipenses confiaron sus ofrendas a Epafrodito para que las llevara a Pablo. Esa contribución monetaria fue importantísima porque el alimento, vestimenta, lecho o cualquier cosa que los prisioneros tenían debían ser provistas por los mismos prisioneros, por sus familiares o amigos. La estadía de Epafrodito en Roma debía culminar y se alistó para regresar a Filipos, pero enfermó. Y se angustió por sus hermanos filipenses, porque ellos supieron de su padecimiento, incluso creyeron que había muerto. Por esa razón, Pablo deseó que los cristianos filipenses recobraran la alegría. Y claro, su gozo también ayudaría a Pablo, porque aunque seguía encarcelado, Epafrodito animaría a los miembros de la iglesia en Filipos. Pablo instó a los filipenses a considerar a Epafrodito como un don de Dios, restaurado a ellos por la misericordia divina. Les encargó que tuvieran a Epafrodito en gran estima, no por su riqueza o condición social, sino por su espíritu de sacrificio servicial al seguir a Jesús. ¿Saben de sí? Es tremenda la historia de este hombre. Sí. La palabra griega que significa estima es poco mencionada en el Nuevo Testamento.
Pero en Lucas capítulo 7, versículo 2, dice que el siervo del centurión era muy estimado por su señor. Y en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 3 al 4, describe a Jesús como la preciosa piedra angular. Claro. Las mismas palabras en el griego. Mencionada en el griego, claro que sí. Entonces, designar a Epafrodito como alguien de gran estima fue un tremendo elogio por parte de Pablo, y destaca un importante deber en cuanto al trato que nosotros debemos dar a quienes tienen un carácter noble. Amén. Debemos respetar a los virtuosos, a los piadosos, honrar a los que han sido fieles en la obra de Dios. Definitivamente, el espíritu con que nosotros servimos significa más para Dios que el tipo de servicio que hacemos. Y tienes razón, Nesí. Hombres como Epafrodito lo dieron todo por servir a Cristo. Claro. Dios también espera que demos lo mejor de nosotros. Que nuestra oración sea: Señor, ayúdanos a ser sacrificiales al servirte, que humildemente y sin queja manifestemos nuestra salvación. Que tú te agrades con lo que te ofrecemos para tu gloria y honra. Amén, amén. Alabado sea Dios por esta lección. La parte del viernes nos da consejos adicionales para estudiar y meditar. Una de las preguntas para dialogar incluye lo que Dios dijo en 1 Samuel 2:30. Yo honro a los que me honran. ¿De qué manera honramos a Dios, hermano, hermana? Bueno, honramos a Dios al obedecerle, alabarle, adorarle y al vivir en santidad. Amén. Esto implica enaltecer a Dios con nuestros bienes, diezmos y ofrendas, nuestro tiempo priorizando actividades eternas. Amén. Y nuestro carácter imitando a Jesús en pensamientos, palabras y también en acciones. Seguro que sí. Hemos sido nutridos por la palabra de Dios, hermanos. Sigamos anhelando ese alimento de la verdad para que crezcamos para salvación. Recapitulemos nuestro estudio. Número 1. Somos y mostramos lo que Dios produce en nosotros. Número 2. Seamos luces en este mundo y cuando la oscuridad empeore, brillemos con más intensidad. Número 3. Debemos ser sacrificios vivos para Cristo. Número 4. Nuestro carácter debe ser probado y aprobado por Dios. Número 5. Sirvamos a Dios con humildad y sacrificio. La verdad que hemos sido bendecidos, Nesí. ¿Sabes? Si esta semana el estudio estuvo bueno, la semana que viene estará excelente. Gloria a Dios. La próxima lección se titula Confianza solo en Cristo. Acompáñanos. Nos encanta estudiar contigo. Y no olvides sintonizarnos por este mismo medio este viernes. El pastor Omar Grieve presentará un tema importantísimo titulado Yo soy el pan de vida. Bueno, Cristo Jesús quiso demostrar por ese simbolismo que Él es la fuente de nuestra nutrición espiritual. Él es la esencia. Él es ese maná que en el desierto existía para nutrir al pueblo de Dios. Él es el maná de todos los tiempos. Así que no te pierdas ese tema, va a estar buenísimo. Amén. Hermano, hermana, agradecemos tus oraciones, tu continuo apoyo. Sabes, desde 1942 La Voz de la Esperanza comparte un mensaje de paz, de amor y de seguridad. Este es un ministerio oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si deseas más información, visita nuestra página lavoz.org. Y te queremos agradecer que sigas sintonizando, pero los repasos cortos, claro que sí, ellos te van a ayudar cuando no tienes tiempo por el ajetreo de la sociedad. Tú podrás hacerlo. Esta es una producción nueva que te va a ayudar a ti
en los aspectos de tu vida. Seguro que sí. Puedes también bajar nuestra aplicación en tu dispositivo celular. Allí encontrarás maneras de conectarte con nosotros. Y si no lo has hecho, inscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. En nombre de La Voz de la Esperanza, te agradecemos por acompañarnos, oramos por ti, te agradecemos que ores por nosotros, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean contigo hoy y siempre.